Territorio de la República, hoy jueves 29 de abril del año 2004. Traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes, de 11 a 11:30 ante meridiano, canal 19 UHF, canal 19 de Astra y canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Payadanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Logando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buena, Paulín, ¿qué tal? Vamos a los asuntos previos, los problemas de República Dominicana con Haití. Dice que se posponen las discusiones de la ley de inmigración. Bueno, eso para que lo hagan mal es preferible que lo pospongan, porque definitivamente necesitan un análisis más profundo de ese texto en donde se está jugando con la suerte de la nación. Vamos a ver. Extraditarían a los rebeldes. El gobierno dominicano reclamó al de Haití la entrega de los líderes rebeldes para juzgarlos en el país por la muerte de 2 soldados y el secuestro de comerciantes dominicanos. Totalmente de acuerdo. Levantamos la mano. Hay una responsabilidad del Estado haitiano con respecto al respeto de la frontera, como lo hay con el Estado dominicano en el respeto de esa frontera, de acuerdo a lo que se firmó en Washington el 31 de enero de 1938, el acuerdo final para finiquitar los incidentes del 37. Petróleo y combustibles. Hoy miércoles se desatan ofensiva Ayer miércoles desatan ofensiva contra el fraude en los combustibles. Eso parece apuntar, porque han nombrado hasta un general ahí, que quieren agredir a algunos de los miembros de Anadegas que están enfrentando las actuaciones de la Secretaría de Industria y Comercio. Y no hay que negar que hay dueños de estaciones que se prestan a ese tipo de cosas. Pero nosotros vemos un poquito más allá de la curva y sabemos que ese no es el problema. Además, si vamos a buscar el fraude de los combustibles, cosa que nosotros nos alegramos muchísimo, comencemos con la refinería dominicana de petróleo. Desde cuando William Jerez, que trabajó en la refinería y renunció, se llevó un memorándum interno de esa refinería donde el director de tecnología le recomendaba a la gerencia adulterar o bajar la densidad de los combustibles para hacer que nosotros los dominicanos consumamos más combustible. De entonces para acá, esa refinería no ha sido fiscalizada para nada, a pesar de que nosotros pedimos esa auditoría técnica y una financiera, y eso determinó de parte del entonces abogado de la Shell, pero presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, que no destituyera. Ahora hay una nueva información que dice que el barril de petróleo, que se fue ayer, está en $37. Nosotros sacamos inmediatamente los datos de la página Petroleum World, que se edita en Caracas, pero que responde a las informaciones que se producen en la bolsa de Nueva York. Y aquí dice muy claro que el petróleo que está a 37, exactamente a 36,98, es el West Texas Intermediate de Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuánto está el de Venezuela? A 30,51. O sea, una distancia de casi $7. Pero nos están indexando el combustible de aquí de acuerdo a los datos del West Texas Intermediate y no del que nosotros compramos, que es el de Venezuela o el de México en todo caso. Y el de la OPEC que está en 32.55, todavía hay ahí alrededor de 4, casi $5, $4.50 de diferencia con el precio de Estados Unidos. Eso es lo que están haciendo de abuso con los dominicanos. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bien, vamos a seguir, amigos. Hablando de tasas e indexaciones, la del dólar está a 45,20 pesos por un dólar. Bueno, volando alto, ¿no? Sigue ahí, estabilizada por 45.000 pies. Panorama nacional, encuestas. Encuestas Hamilton de hoy, periódico Hoy. Leonel, 54%, Mejía, 27%, Eduardo Estrella, 14%. Los candidatos del PLD son los que arrastran más votantes de otros partidos políticos. Bueno,
el PLD siempre fue un partido de cuadro y ganó unas elecciones aquí porque el Partido Reformista, bajo instrucciones del doctor Balaguer, le metió su votación. Si no, el PLD no hubiera sido gobierno aquí nunca. Y ahora, ante la descomposición del PRSC, el descabezamiento de su dirección con la ausencia del doctor Balaguer, la falta de ideología, pues entonces el PLD está pescando en el Partido Reformista. La mayoría, de 54%, cree probable una segunda vuelta en las elecciones. Encuesta CDMER da a Leonel un 42% y a Hipólito le otorga el 37%. Determina que habrá una segunda vuelta. El PRSC denuncia que los PLDistas compran a los reformistas, gastan millones. Bueno, pero también hay que decir que los reformistas se venden, ¿no? Claro, y que también por el otro lado están comprando. Sí, bueno. De todas partes. Sí, Sí, pero están a la venta. Están a la venta. Sí. Y si usted no quiere venderse, usted no se vende. No se vende. Simplemente usted se sale del mercado. Ahora, fíjense que las dos encuestas dicen dos cosas distintas. La Hamilton hoy, que parece que se inclina a favorecer, las encuestas siempre tienen un sesgo, ¿no?, de simpatía, y se hacen y se diseñan para que sus resultados favorezcan determinadas posiciones. Y favorece a Leonel diciendo que se va en la primera vuelta con 54%. La de CDMER dice que no, que se queda en un 42%, y entonces viene una segunda vuelta, y ahí es que se va a complicar la cosa. Vamos a seguir. Sainete político. El presidente sostiene que opositor pactó devolver los bienes de Baninter. Se refiere al PLD. Sí. Mejía promete racionalizar gastos, qué bueno, y reducir los impuestos. Su primer deber es devolver el poder adquisitivo a la moneda nacional. Óigame, eso suena muy bonito, ¿verdad? Qué bello. Pero eso es lo contrario de lo que se ha venido haciendo. Ustedes se dan cuenta que tanto aquí como en otros países, cuando se está en campaña, los políticos que quieren repetir generalmente prometen lo contrario de lo que han estado haciendo mientras están en el poder. Luis Malcún dice que venderán los activos para bajar la deuda cuasi fiscal de un 50%. No, a un 50%. A un 50%. Yo la pregunta que hago es ¿por qué a un 50%? Eso desde luego lo dice un periódico, otra interpretación, la declaración del gobernador. Dice que con venta de activos eliminarán déficit del Banco Central. Entonces, sí, por eso digo que hay dos interpretaciones diferentes de una misma declaración. Lógicamente, si el déficit cuasi fiscal, que son los pagos que con cargo al dinero que tenía en su bóveda, es decir, con una emisión inorgánica, el Banco Central enfrentó la crisis del Baninter dándole a los ahorrantes su dinero, violando la ley, comenzando por lo más grande y siguiendo después por lo más chiquito. Bueno, toda esa emisión que alcanzó 70 y tantos mil millones de dólares, bueno, pues ahora resulta que hay que recogerla. Bueno, pues cogen todo el dinero que usaron mal usado los que estaban al frente de esos bancos, no solamente Baninter, sino el mercantil y el banco de crédito. Vendan todo eso, vendan el patrimonio de los dueños de los bancos y recojan las cuentas, pero no pretendan que el pueblo dominicano sea quien los recoja. Y eso va a cerrar en cero la cuenta, y a lo mejor sobre algún dinero. Pero definitivamente no es camino del bolsillo de los dominicanos que esa cuenta se tiene que equilibrar. El presidente promete ahora una reforma fiscal y un aumento salarial del 30%. Bueno, fíjense que él había dicho que su primer deber es devolver el poder adquisitivo a la moneda nacional. Efectivamente, hemos dicho aquí que la devaluación que existe de la moneda es parte de una política del gobierno. Ahora, por otro lado, él está prometiendo un aumento salarial del 30%. Ojalá que no esté pensando en compensar a toda la empleomanía pública y privada
la devaluación monetaria vía indexación salarial, porque en esa carrera entre devaluación y salario no empatamos nunca. no se llega nunca y no se paga nunca. De manera que ojalá que eso no sea por ahí, además que no tenga la oportunidad de implantar eso. No tenemos mucha esperanza tampoco con los resultados de estas encuestas. Y ese capítulo lo vamos a contar después, porque le tenemos que decir al pueblo dominicano cómo se han comportado algunos dirigentes, porque no son líderes políticos, en esta coyuntura donde está en juego la suerte de los dominicanos y de la democracia dominicana. Pero ese capítulo lo vamos a dar después con un testimonio de primera mano, porque somos actores de primera mano de esos intentos de darle salida a los dominicanos. Vamos a ver. Mejía propondría reforma eléctrica incluyendo el destino de las empresas de distribución adquiridas por el Estado. Bueno, cuando él habla de que esa reforma, que no entró en detalles, incluir el destino de las empresas de distribución adquiridas por el Estado, hay que referirse a esa disposición que salió publicada en la prensa nacional como una decisión del gobierno dominicano creando una comisión para que estudiara cómo salir de esas empresas, liquidándolas, entregándolas, lo cual constituiría una nueva violación a la Constitución de la República, es decir, entregar una actividad monopólica a manos privadas y con el agravante de que son en este caso extranjeras. Es una violación a la estipulación de la Constitución de la República que prohíbe monopolio en manos privadas. Cuando el gobierno recompra en una forma cuestionable lo que nunca debió haber entregado, que también lo entregó en forma cuestionable, y eso fue Leonel, estaba realmente readquiriendo su responsabilidad constitucional, tomando bajo su control las actividades monopólicas de la distribución, con excepción de este que está en crisis, la AES matriz, y entonces se está vendiendo la AES dominicana. Pues el gobierno tiene que adquirirla, no porque la AES la esté vendiendo, sino porque así lo dice la Constitución de la República. Y yo quisiera saber qué país, comenzando por los Estados Unidos de América, le va a exigir a la República Dominicana que viole el Estado de Derecho, porque eso es un puntal del ejercicio democrático. Tenemos que comenzar cumpliendo con la Constitución de la República, porque si no cumplimos con eso, yo quisiera saber qué garantía puede darle este país a ninguna inversión extranjera, ¿verdad? Entonces, eso que está diciendo ahí el presidente es queriendo cortejar a los que andan detrás de esas empresas del Estado, que no puede cederla excepto que quiera hacerse responsable de una nueva violación a la Constitución de la República, y algún día tenemos que sentar gente, ¿o no? Tenemos y vamos. Ortiz Bosch no teme quedarse con la reelección. ¿Quedarse? Quemarse. Las dos cosas. Sí. Milagro se juega una última carta en el PRD. Yo creo que ese segundo título, que es del Diario Libre, es más apropiado, porque es una última carta para su carrera política. Definitivamente, después que jugó a ser antireeleccionista, para luego ser reeleccionista de última hora, en los términos en que lo está pactando, ya se jugó su última carta. Su carrera política no va a ninguna parte en este país. Pero bueno, ella cree que sí. Hay que respetarle su opinión. Cada quien tiene derecho a equivocarse. Unas elecciones preocupantes. Dicen que el gobierno usa actos para promover candidaturas. Recursos del Estado son foco del debate. Eligio Jaques niega el presidente uso de recursos estatales en campaña. Piden rodear cómputos de la Junta Central Electoral de más seguridad. Vamos a hacer un paréntesis ahí para ver esta primera parte de los temas de las elecciones. Bueno, definitivamente que se han estado usando recursos, porque queremos decir que a nuestro juicio lo más lícito que puede un presidente, que desde luego no justificamos su búsqueda de reelección porque estamos en contra de eso, es mostrar lo que ha hecho. Luego que si inaugura lo que ha hecho, creemos que eso es lo más lícito. El problema es que todo eso va rodeado de una repartidera de dinero y de una movilización de guagua y cosas
que son todas hechas con los recursos del Estado, esa es otra cosa. Pero inaugurar sus obras, bueno, eso es lo más lícito. Si finalmente hizo algo de lo que ofreció, ¿cómo se le puede prohibir que diga, aquí está lo que yo hice? Desde luego aquí en este país no debió haber habido nunca reelección, por lo menos en 20 o 25 años, hasta que la democracia dominicana se fortaleciera. Vamos a la segunda parte de la serie. Piden rodear cómputos de la Junta Central Electoral de más seguridad y preocupa la lentitud en simulacro con las actas. Hackers, que son los que penetran las computadoras, contra la Junta Central Electoral, detectan varios intentos de penetrar el sistema informático. La OEA y partidos confían en sistema de cómputos. Juez Nelson Gómez revela 20 intentos de penetrar los cómputos de la Junta Central Electoral. Y la piratería, la Junta Central Electoral descarta red de cómputos puede ser intervenida. Bueno, muy bien, nosotros nos felicitamos de que el sistema resista a los piratas de afuera y los de adentro, porque históricamente hemos tenido piratas dentro del centro de cómputo que han hecho cositas, ¿eh? Y de eso podemos también hablar, porque para algo uno se pone viejo estando en el medio. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, de modo que nos retiramos hasta mañana, si Dios lo permite. Les salvamos Leopoldo Espaillat Lanita Y Roger Ogando. Hasta luego. Saludos dominicanos en el territorio de la República. Hoy viernes 30 de abril del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 ante meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Arte y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Lanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Pinto. Buenas, Roger. Buenas tengas, ¿qué tal? Vamos a los asuntos de nuestra agenda. Los problemas de República Dominicana y Haití. Las Naciones Unidas ve volátil la situación social de Haití. Sube el crimen. Bueno, y eso es ocupado por fuerzas extranjeras. Sí, eso es un informe que tiene que llamar preocupación a los dominicanos, porque nosotros no podemos admitir que las Naciones Unidas se declaren derrotados para mantener el orden o ayudar al vecino país a encontrar la paz social. El informe dice que la situación en Haití es todavía volátil, con un aumento de la criminalidad y el rechazo de los grupos armados a deponer las armas. ¿Cómo se admite una cosa así? Bueno, resistirse a deponer las armas a fuerzas muy superiores en todos los órdenes. Entrenamiento, armamento, de todo. Que están ahí. Es el último informe sobre Haití de la Oficina de Coordinación de Asistencia Humanitaria de las ONU revela que la fuerza interina multinacional es demasiado reducida para mejorar las condiciones de seguridad en el país. La MIF está compuesta por 3.700 soldados franceses y estadounidenses comparados con los 20.000 efectivos que Estados Unidos desplegó en 1994 cuando ayudó a devolver al poder al depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide y cuando ayudó a eliminar el ejército de Haití. Ahora lo están lamentando, ¿verdad? Así es. Porque ahora no hay forma de que se pueda controlar la frontera del lado haitiano. Hay que recordar que el acuerdo final firmado en Washington en enero 31 de 1938 responsabiliza a ambos estados de respetar esa frontera. O sea, cada nacional de cada estado que cruza del otro lado sin una forma legal está estableciéndole una responsabilidad al estado que lo permitió. Nosotros nunca hemos reclamado las responsabilidades de Haití con la ilegal y masiva presencia haitiana en suelo dominicano por culpa de nosotros mismos. Es decir, porque hay sectores de la llamada política dominicana por un lado y la economía dominicana por otro, que ven con indiferencia eso o le quieren sacar provecho.
los políticos para que le metan votos, ¿no? Ajá, ¿Eh? ajá, a los que están aquí ya inscribiéndose en la Junta. Y los comerciantes para el dichoso intercambio con No, la para, frontera. para expoliar la mano de obra También. y no pagarle lo que deben pagarle a los trabajadores Obreros dominicanos. sí. Que por eso la diferencia en el manejo del mismo tema. El asunto de el empleo, o sea, el tema de los empleos en los Estados Unidos se convirtió en un tema importante Sí, de la campaña electoral. El presidente Bush ha estado tratando de dar la impresión de que su gobierno está preocupado por el tema de la pérdida de empleo. ¿Cuál es la contabilidad que le llevan de los empleos perdidos? Bueno, 2.700.000. Casi 3 millones de empleos perdidos. En el tiempo que lleva en el ejercicio del poder. Pero resulta que mientras el tema salta a la palestra de la campaña electoral, incluso con la situación de que ahora se están perdiendo empleos altamente calificados, sí, como los de informática. sí, que ya no son los de la zona franca. Sí, son de zona franca, pero de otro tipo. Pero no son los de los empleos sin calificación, sí, como los de la costura, ese tipo de cosas. Para pagar salarios bajos. Entonces, mientras eso se estaba debatiendo en los Estados Unidos, Colin Powell viajaba a la India a tranquilizarles de que no se iban a tomar medidas para evitar el traslado de las últimas empresas de informática que habían decidido cerrar en Estados Unidos y abrir en la India. Ahora se está dando otra contradicción. Mientras Kerry está anunciando que hay que proteger los empleos, incluso crear empleos, con esta frase, dice Kerry, creo que la manufactura no debe ser y no debió ser un fantasma del pasado en América, es decir, Norteamérica. Sí. Es decir, que así ha estado cerrándose las plazas de empleo industrial en los Estados Unidos, y le llaman un fantasma del pasado. Dice, no, tiene que ser una realidad del presente. Entonces él propone un plan para crear incluso nuevas empresas. Mientras eso sucede, la FLCIO ha estado reclamando sanciones contra China y también lo han estado reclamando sectores de la economía de los Estados Unidos. Uno, la FLCIO, porque ha estado explotando a los obreros. ¿Cómo lo está explotando? Bueno, por la mano de obra barata, sumamente barata. Y esta condición está acentuada por la tasa de cambio, ¿verdad? Entonces, mientras unos y otros, hay otro sector que está reclamando que China debe subir el valor de su moneda precisamente para evitar esa diferencia que saca de competencia la mano de obra competitiva, que es la que siempre se apela. Ajá, la competitividad. Pero esa idea de abrir a China salió del Council of Foreign Relations, el gobierno de Nixon, con la instrumentación de Kissinger, ¿no? Y ese modelo de economía de servicio es la que está en crisis ahora. Esa es la zona franca de aquí, la maquila de México, la misma cosa, ¿eh? Pero el futuro de eso está en veremos, ¿eh? Y nosotros lo estamos advirtiendo desde el principio. Cuidado con eso, no se puede adoptar como sustitución de nuestra economía. Usted puede hacerla como un complemento. Donde usted no tenga empleo, bueno, usted se conforma con el subempleo, pero usted no puede sustituir empleos buenos, estables y bien remunerados por el empleo de pipiripao, ¿no? De fast foods, ¿no? Claro, de fast food, sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver, vamos a seguir viendo. El desastre de Irak. Mueren 11 soldados de Estados Unidos en Irak. Tropas saldrían hoy de Fallujah. Pero no se sabe cuántos iraquíes han matado. Bueno, la carnicería ha sido grande. Sí. He visto informaciones.
Pero no se atreven a dar ese dato, No. porque le van a hacer un expediente en algún tribunal de esos internacionales, ¿verdad? De los mismos que ellos han sabido hacer a otros. Pablo, ya yo he visto unos escuadrones de helicópteros artillados que parecían aquellos de la película Apocalipsis Now. De todas maneras, el sitio de Fallujah ha salido tan caro que ahora se están retirando. Y ahora hay otro titular aquí que dice: no quieren militares de Estados Unidos. A pesar de los temores sobre su propia seguridad, la mayoría de los iraquíes dicen que quieren que las tropas estadounidenses y británicas se vayan del país en los próximos meses. Bueno, así piensan los suníes, los sunitas, Sí, los chiitas y los kurdos, todo el mundo. Todo el mundo está de acuerdo con que se vayan. Eso es lo que no acaba de entender el señor Bush o Volkovich. Más que El todo. profesor Volkovich, que no sé de dónde fue que lo sacaron. Ese es el cerebro. Bueno, el mercado cambiario. El precio del dólar para la venta ascendió a 47 por 1. Sigue volando alto. Sigue volando. Panorama nacional. Pero el gobierno sigue sin entender por qué está por allá arriba, ¿no? Nosotros decimos que es la política del gobierno que tiene el peso así, sencillamente. Pero hay una promesa de campaña de hacerlo bajar para... Bueno. No sé cómo, en paracaídas. Sí. Panorama nacional. La economía dominicana. Industria y comercio asegura que el gobierno respeta el libre mercado. Sonia revela que obedece a una confusión del anuncio de los controles de precios. Es decir, que el presidente que nombró a un general y se anunció que se iban a controlar los precios hasta de los artículos, el presidente que está equivocado, está confundido. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bien, vamos a seguir nuestra agenda de hoy. Sí, después de las confusiones. Sí. Petróleo y combustibles. Noticias falsas o distorsión. El CONEP defiende el sistema de precios de combustible. Bueno, ahora la que está confundida es la presidenta del CONEP, con esta carta que le manda al Senado de la República, que dice que el sistema actual de revisión de los precios de los combustibles es el más correcto y que en cambio el que se intenta establecer trastornaría a los operadores del mercado de hidrocarburos. Yo no sé quién le escribió esa información o esa carta a la señora Elena Villella de Paliza, porque yo estoy convencido de que ella de eso no debe saber nada. Estos son temas que precisan cierta experiencia para poder llegar a conocerlos. Yo lo aprendí a base de la experiencia. Aquí dice ella, está contenido este dato en una carta del CONEP destinada al Senado de la República, en la que se le pide que tome en consideración este elemento en el ámbito de los intentos de modificación de la ley de hidrocarburos para evitar cambios que creen distorsiones costosas en la economía. Bueno, es que la distorsión costosa le está imprimiendo toda la interpretación que hace caprichosamente Industria y Comercio semana por semana de lo que es la realidad del mercado. Y si no, aquí está la prueba. Oigan esto. Además, una preguntita para que quede en el aire para todo el que nos escuche. ¿Cómo anda el rendimiento de combustible de su vehículo? ¿Verdad que de un tiempo a esta parte está rindiendo mucho menos? Eso quiere decir que no se está controlando la calidad, la densidad de los combustibles y estamos usando un combustible que quema más rápidamente y nos hace consumir más, por aquello que yo denuncié ayer. Ahora, hay unos pequeños cálculos que yo hice a propósito de la distorsión que dice la señora Villella de Paliza, que traería el cambio. Yo le digo que la distorsión está ahora. Sale la información el miércoles que dice, barril de petróleo cuesta $37. Entonces yo busqué en la página del Petroleum World de Caracas, que es utilizada para la fijación de cotizaciones en la bolsa. Y aquí está claramente, por favor. Esta cotización que está aquí es WTI, es West Texas Intermediate. Ese es el petróleo
de Texas norteamericano. Aquí está 36,53. Esos son los 37 que dice la prensa. Miren cuánto está la canasta de Venezuela en la misma fecha. A 30,51. Y aquí está la canasta de López a 32,55. Mínimo ¿Está claro? $5. Ahora, saqué también el precio de la canasta mexicana. Aquí está, en la misma fecha. Miren la fecha aquí, ¿verdad? 28 de abril del 2004, miren cuánto estaba la canasta ese día, en 29,32. Entonces, yo hice un pequeño cálculo. Recuerden que el consumo de este país llegó a estar sobre los 150,000 barriles diarios. Ha bajado por efectos del alto precio que tienen los combustibles. Y porque no tengo en el internet los datos del año 2003, todavía están en el 2002, tanto industria y comercio como la refinería. No le interesa la transparencia, habla muchísimo de transparencia, pero los datos no los mantienen actualizados. Ya debía haber datos de este año, ¿verdad? Nos estamos acercando a la mitad del año y todavía tenemos los últimos datos que aparecen son los del 2002. Pero de todas maneras, como sabemos que la refinería procesa 32,000 barriles diarios y ese es su techo, entonces el consumo puede estar en 140 o en 150,000 barriles, pero la refinería sigue procesando 32,000 barriles diarios. Si multiplicamos eso por la totalidad de los días del año, eso nos da aproximadamente 12 millones de barriles que procesa la refinería anualmente. Si nosotros los 12 millones de barriles que procesa la refinería lo ponemos al precio que dice aquí, tomando el precio del West Texas, ¿sí? Y asumiendo que siempre hay una diferencia, ¿verdad? A 36,53, eso da 438,360,000 en un año. Si lo compramos en Venezuela, eso bajaría a 366,120,000 y la diferencia a favor de República Dominicana sería de 72,240,000 que son 3,250,800,000 pesos a una tasa de 45 por 1, que ahora está en 47. Si lo compramos a México, a razón del precio que tiene de 29,32 en la fecha en que se hablaba de 37, saldría todavía un poco más barato, saldrían entre 151,840,000 y la diferencia fueran 86,520,000 que serían 3,893,400,000 pesos. Entonces eso está saliendo del bolsillo de nosotros porque esa es la diferencia. Eso extrapólenlo a los precios de los combustibles, de los refinados que se traen directamente. Yo voy a buscar los datos del consumo, créanme que lo voy a hacer, y voy a demostrarle a la señora presidenta del CONEP y a la secretaria de Industria y Comercio que están engañando al pueblo dominicano. Sencillamente. Vamos allá. La ética del sector privado. Doña Elena Villella de Paliza, accionista de Monterrío, presidenta del CONEP. Declara hoy. Violación de la ley causa problemas en sector eléctrico, dice doña Elena. Bueno, esto está aquí, ¿verdad?, en la página económica del periódico de hoy. Y doña Elena, que es parte del negocio eléctrico, una vez más se pone a hablar sobre el problema eléctrico. Yo le he dicho con el mejor deseo que es una cuestión ética que ella no se involucre en la discusión del tema, para que no caiga en cosas como esta, porque la verdad se impone. Dice aquí doña Elena, sostuvo que mientras el sistema nacional eléctrico no sea capaz de dar un servicio confiable y a precio competitivo a todos los usuarios, habrá que respetar los derechos adquiridos de los autogeneradores que hicieron grandes inversiones en plantas eléctricas para poder suplir de energía a sus fábricas de producción. Inversiones que realizaron no porque quisieron hacerlas, sino porque la falta de confiabilidad del suministro los obligó a invertir en ello. Tienes razón. Y yo pregunto, ¿y a las amas de casa, a los dueños, a las familias, quién los defiende? Y está defendiendo a las industrias que tuvieron que hacer sistemas eléctricos paralelos a